Así es, Katy Hollander. Vamos, Fernando, usted vio a Katy vestida de tigresa, ¿no? Bueno, se ve imponente. Bueno, más de jirafa que de tigre. Sí, ella Sí, es una sí, jirafa, más. ella es grande, ella es alta El moteo de la y camisa elegante. es más pila de jirafa que de... Pero hoy es viernes y tiene una vestimenta que, con la sonrisa ingenua que tiene, Sí. Sí, cautiva. la sonrisa. Pero viene Fernando bien, usted viene bien, Sí, el mismo... viene bien la también misma- de viernes, la viene misma base. combinado con ella, viene Exacto. la misma base. La misma base. Solo que el envase es lo diferente, ¿no? Eso es muy diferente. Bueno, algunas cosas importantes que están ocurriendo en Panamá. Antes, mandarle pues nuestro apoyo al expresidente Martinelli y su madre Gloria Berrocal está en el hospital. Así que a don Ricardo, a sus hermanos, pues nuestras oraciones. Ok, hago extensivo este pensamiento de Fernando. Ahora le hablo sobre el caso de Ricardo Martinelli. La primera cosa que le quiero decir es que hoy se está celebrando un gabinete turístico allá en Bocas del Toro. Y voy a aprovechar para decirle que una de las cosas que más nos puede ayudar a nosotros en el desarrollo del empleo es El turismo. el turismo, que es generador de empleo. Siempre apostemos al turismo. Pero uno de los grandes problemas que está teniendo el turismo, particularmente en el área del interior, es las cantidades, el deficiente servicio eléctrico que disponemos en el interior. Para no hablar de aquí, de Panamá, porque yo he hablado del interior, donde esto es casi insostenible. Y uno de esos es Bocas del Toro. Es una de las cosas que creo que este gabinete turístico tiene que ver, cómo acomete este problema del suministro de energía y el suministro de agua para consumo humano. Casi todas nuestras áreas turísticas del interior se ven afectadas en forma continua por la escasez de agua potable, de consumo humano, y dos, por las fluctuaciones del sistema eléctrico. Así que ojalá, no solamente para Bocas del Toro, sino, por ejemplo, el formidable desarrollo que ha tenido en el Pacífico, producto del desarrollo turístico y de la mina de Minera Panamá. de Minera Panamá, se deja de aprovechar cuando los fines de semana o no hay agua o no hay luz. O no hay ninguna de las dos. Luego no hay ninguna de las dos. Sin hablar en Arraján y Chorrera, que eso es el pan diario de cada día. Bien. Vamos a esperar que los resultados de ese gabinete deseamos que le vaya bien. Entonces, creo que es importante la primera lectura que yo hago de la reunión del presidente Con la bancada. con su bancada. Creo que eso es importante, que el presidente haya hablado con su bancada. Porque uno trabaja en el mundo con las percepciones. Y las percepciones es que no hay un entendimiento entre la bancada del PRD y el presidente Cortizo. Estas reuniones públicas ayudan a bajar esa percepción y comprensión, porque esta percepción o esta realidad lo que hace es que atrasa la labor del Ejecutivo. Hay que estar loco para pensar que a unos 60 días de la administración Cortizo alguien quiere pensar que le vaya mal. Al contrario. Pero hay cosas que hay que hacer que no cuestan nada más que este esfuerzo, y saludo ese encuentro. Saludo y felicito a la bancada del PRD, que casi 31 diputados estuvieron allí. Estuvieron ahí. Con el presidente Cortizo. Creo que el presidente Cortizo también debería hacer lo mismo con la bancada de Cambio Democrático y la bancada del Partido Panameñista. Y los independientes. Y ¿no? los independientes. ¿Por qué? Porque esto da una sensación de que él es el presidente de todos y no del PRD. Claro que tiene que hablar con su partido, porque la base de sustentación de su propuesta está en ese partido que lo llevó al poder. Y le felicito por eso, pero debe llamar también, y así en público, a la presidencia. Si eso no es en el mundo, los presidentes hablan con sus bancadas y los que no son sus bancadas. ¿Por qué? Porque él necesita tener una armónica colaboración con la Asamblea. Eso no significa subordinación de la Asamblea. Creo que debería estar presente en las reuniones de las bancadas la Junta Directiva ¿cómo se llama? Del Parlamento. Del Parlamento. Eso, y además, si le adiciona a eso la reunión del presidente con la dirección de los partidos para temas, ¿no? Y que se hagan públicos. Eso es lo que nosotros necesitamos para bajar las tensiones y poder llegar a acuerdos fundamentales. Uno de los temas que se abordó allí
fue el tema de las asociaciones públicas privadas. Déjenme decirle algo, a ver si me ayuda aquí la cámara. Tengo conmigo aquí, maestro, aquí está. Este es el proyecto que el gobierno presentó ante la Asamblea Nacional. Aquí está. Este es el proyecto 12, que entró con una velocidad al primer debate. Y fíjense que, mire lo complejo que es este proyecto. Este proyecto tiene 87 artículos. Lo he leído completo y tengo objeciones sobre 25 artículos. En lo personal, creo que las asociaciones públicas privadas son un instrumento importante para impulsar la economía. Esa es la primera cosa que debo decir. No estoy en contra del concepto de la asociación pública privada. Pero tomo al azar cualquier artículo y fíjese lo que encontré. ¿Se acuerda que les dije que simultáneo a esto, o primero que esto se presentó, el proyecto de ley de que reforma la ley de contrataciones públicas? Tengo conmigo aquí la versión de lo que dice el proyecto de contrataciones públicas sobre la que se refiere el artículo 87. El artículo 87 de la APP dice en una parte: quedarán inhabilitadas para contratar las personas naturales que hayan sido condenadas en los 10 años que anteceden a la contratación por sentencia judicial definitiva, que hayan emitido y firmado acuerdos de colaboración judicial donde confiesan y o reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Igualmente, las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, es decir, aquellos que posean 50% o más acciones de la sociedad, directores, dignatarios, gerentes, representantes legales que hayan escrito acuerdos de colaboración judicial y o sido condenados por los delitos anteriormente escritos. Este artículo, como fue presentado, viola la Constitución de la República de Panamá, viola las leyes y viola los tratados internacionales. Este artículo en el proyecto de contrataciones públicas quedó así: haber sido inhabilitado de acuerdo al periodo establecido en el acuerdo de colaboración a partir de la entrada de vigencia de la presente ley en virtud de la... Las entidades licitantes respetarán el contenido de los acuerdos de colaboración judicial. Esto fue corregido. En este proyecto dice esto y en este dice esto. Ahora uno se preguntará, ¿con cuál se va a manejar el gobierno? ¿Con cuál se va a manejar el gobierno? Entonces, estas contradicciones pasan cuando no hay alguien que esté revisando con detenimiento esto. Pero además, a este de las contrataciones públicas, yo le haría una corrección. Dice, en vez de poner en el punto 9, de haber sido inhabilitado, y esta sería la corrección, por un tribunal panameño, mediante acuerdo de colaboración o acuerdo de pena debidamente validado a través de resoluciones ejecutariadas emitidas por el órgano judicial, siempre y cuando el acuerdo suscrito y validado le haya dado sobre la base de la emisión de data. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Y le voy a contar una pequeña experiencia. Cuando nosotros, en Panamá, bajo la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares Fernández, y estemos televidentes, fuimos a discutir la política para desarrollar los puertos de la República de Panamá. Con el presidente Valladares ordenó bajo los siguientes preceptos. Primero, que nadie de su administración le esté pidiendo comisiones de pago o coimas a las empresas que van a ser contratadas, podrían ser contratadas para puertos. ¿Por qué no habíamos encontrado? Que las empresas estaban diciendo, nosotros no vamos a Panamá, sino están pidiendo, antes de llegar, plata. El negocio de puertos es altamente competitivo, Fernando. Sí. Altamente competitivo. Y entonces, ¿qué hizo Pérez Valladares? Mandó una comisión a estudiar lo que estaba pasando en los diferentes puertos. Recuerdo en esa ocasión que el canciller Gabriel Luis Galindo, que tenía, como tiene ahora el canciller actual, la Oficina de Promoción de Inversiones, a contactar las principales empresas. Entonces, ¿qué dimos nosotros? Vamos a buscar aquellas empresas que tengan carga. Acuérdense que Panamá, a pesar de tener los dos mares, nosotros no teníamos puertos. No teníamos puertocitos. Entonces nos fuimos por todo el mundo para ver lo que estaban haciendo. Y convencimos al Sherman Chan de Evergreen, que ya estaba por instalarse en Jamaica, que se instalara en Panamá. Y convencimos a la gente de Panama Port, Hutchison
Hochen Whampoa, que su sede, su dueño, son de Hong Kong, que se establecieran en el Pacífico panameño. Bueno, son ingleses más, Sí, más que... de ingleses, más que- en Panamá, en el Pacífico y en el Atlántico. Bajo las condiciones que el mundo estaba compitiendo con nosotros. Porque de lo que queríamos nosotros no era estar cobrando el impuesto a ellos. En realidad, lo que queríamos era que invirtieran en Panamá para generar empleo y para generar lo que ustedes están viendo ahora ahí. Valladares, que fue el arquitecto de las reformas estructurales que han permitido parte de este desarrollo, entendió perfectamente bien que lo que nosotros necesitábamos era la inversión y la generación de empleo y la creación de riquezas aquí, que eso se ha expandido enormemente. Entonces yo lo que le propongo a nuestros amigos que están presentando esta propuesta, que siendo una propuesta que tiene validez para mí en esta circunstancia también, tengamos el cuidado de hacerlo lo suficientemente ágil, transparente, pero sin meterle tantos ingredientes que lo que hacen es invalidar su accionar. Se tienen que aterrizar este proyecto. Este proyecto tiene demasiadas centralizaciones. Entonces, la decisión de esta tiene que estar en el juego comercial. El mundo está demasiado competitivo para creernos nosotros ese cuento que Panamá es el corazón del mundo, espejo de las Américas. No, 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 no. Nosotros, cualquiera compite con nosotros. ¿Qué hicimos nosotros con los puertos? Fuimos a ver a quién, a Singapur, a Corea. Panamá no tenía unas relaciones con Corea del Sur y el presidente Pérez Valladares autorizó eso. Y el presidente Pérez autorizó, bajo su mandato, que se abrieran las relaciones comerciales con la República Popular China, en una discusión incluso que antes de ser presidente, él había negociado con el primer ministro Li Peng, en un viaje antes de tomar la posesión de su mando. Entonces, esta combinación de esfuerzos prácticos nos llevó a diseños de propuestas aterrizadas con el mercado. Si nosotros hacemos un proyecto de ley de las asociaciones públicas privadas, es que se entrabe él mismo y que entre en contradicción con la ley de contrataciones públicas, estamos haciendo el trabajo al revés. Lo que nosotros necesitamos es que el empresario sienta de verdad que esta ley es para lo que se dice aquí. ¿Para qué es esta ley? Se crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y la creación de empleo. Y fíjense cuántos artículos tiene. Mire, yo la he leído y recordando las notas que tengo sobre el puerto, comencé a hacer las anotaciones, pero no es mi teoría. De la mala tomé uno para que usted vea que la prisa no es lo que nos va a resolver a nosotros. El presidente Valladares dio en esa instrucción, vamos primero a mirar y después tomamos. Ahora, no nos pasamos todos 10 años mirando. No, fuimos en un viaje entre todos. ¿Y quiénes estaban parte de estas comisiones? Bueno, estaba el ministro Chapman, que era el ministro de Economía. Estaba Noni de la Osa, que tuvo también en esos viajes por Oriente, que era el ministro del Banco Nacional. Estaba Gabriel Lewis Galindo, que era el ministro, que fue el que llevó el peso de toda esta discusión. Estaba Hugo Torrijos, que era el que sabía del puerto de ese equipo. Y conseguimos ayuda de gente de Hong Kong y gente de Singapur que nos ayudó y utilizamos nuestros embajadores. Recuerdo que estaba este muchacho Iván González, de embajador nuestro en Singapur. Estaba Anono en Taiwán. O sea, utilizamos, estaba Macharebeaya en Corea del Sur, estaba el embajador de nosotros en Japón, el ingeniero Juan José Amado III. O sea, nuestro embajador en Estados Unidos era el amigo Ricardo Alberto Arias, y nuestro embajador en Naciones Unidas era el embajador Illueca. ¿Qué hicimos nosotros? Un paquete de entender cómo estaba haciendo el mundo para saber lo que nosotros teníamos que hacer. Y entonces esto es lo que hay que hacer con esto. Esta es una idea buena, pero que tenemos que llevarla a la capacidad empresarial. Lo que tienen que opinar sobre esto son los empresarios y los trabajadores, que son los que van a recibir el empleo. Y nosotros mirar que lo que tenemos como objetivo es la reactivación de la economía. Entonces, sobre ese criterio, de hacer una ley lo suficientemente ágil y simple que permita la atracción de inversiones. Y esa ley tiene que ir casada con la ley de contrataciones públicas, para que una cosa no interfiera en la otra. Bien.
Se lo dejo, fíjense nada más, en esta lectura tengo 20 anotaciones sobre 20 artículos de esta ley que me la he ido completamente bien. Ahora quisiera hablarles, que es el tema de fondo, del caso de Ricardo Martinelli. Bueno, antes yo creo que vale la pena hacerlo también. La diputada Kaira Harding retira el proyecto que pretendía renombrar el aeropuerto de Tocumen como Aeropuerto Omar Torrijos Herrera. Yo le iba a tocar ese tema. Me alegro que lo haya retirado. ¿Por qué? Hombre, Omar Torrijos no necesita que su nombre esté puesto en más en ningún lado. Su nombre ya está puesto en la historia. Es más, con una palabra, un pensamiento muy simple, Omar lo había expresado. Yo no quiero entrar a la zona del canal. Yo quiero entrar en la historia. Bueno, nadie le puede arrebatar a Omar Torrijos su puesto en la historia. Y no en un puesto cualquiera, no en el puesto de abajo, en el puesto de arriba. El hombre que logró la fase final de la descolonización. En el mundo entero se habla de Omar Torrijos. No necesitamos tener un aeropuerto con el nombre de él. No necesitamos ni una calle siquiera. Pero ya hay bastantes cosas que se llaman Omar Torrijos. Pero lo más importante, Kaira, es que entendamos qué fue lo que hizo Omar en el proceso de descolonización. Teníamos un proyecto, teníamos una visión. Esa descolonización es lo que provocó el desarrollo que nosotros tenemos. Bien. Hay alguien que debe opinar. Yo le iba a mandar esta ley a Ricardo Martinelli para que me diera su opinión. Tú tienes que buscar empresarios que saben cómo que se hacen los negocios. Cuando yo no sé de una cosa, yo le pregunto, esto que yo les voy a decir del caso de Martinelli, como yo no soy abogado y reconozco mis falencias intelectuales en áreas que yo no domino, entonces yo le pregunto a los abogados penalistas. Si yo quisiera saber de comercio, le pregunto a un abogado especialista en comercio. Pero esto que yo le voy a decir aquí es lo que saqué de la lectura y lo que revisé con expertos en ley. Fíjese, para el amigo Noriega, fíjese lo que él dice. La primera cosa que debemos saber es que en este juicio no es lo que usted piense que existe o lo que usted quiere que el juez diga. Son las cosas que se evidenciaron. Fíjese lo que le voy a decir. De mi lectura encontré lo siguiente. Déjeme cambiarme los lentes. ¿Qué es lo que debió hacer Noriega? El periodista, digo. Él se llama Rodrigo, ¿no? Rodrigo. Escribe muy bien ese muchacho, ¿eh? Yo tengo aprecio por su talento intelectual, pero a veces escribe cosas que están fuera de la realidad. No, ese es un justificador de todas las locuras del gobierno de Varela. Es lo que es. Bien. Eso es una crítica. Ojalá la entienda. Sí. Cuando usted sujeta su intelecto a justificar lo que además pierde la capacidad de tener libertad. Aquí nosotros tenemos libertad para decir lo que nos da la gana. Miren, en cuanto al delito de intersección de telecomunicaciones sin autorización judicial, el tribunal concluyó, uno, se acreditó la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa de la persona acusada. Por eso es que el tribunal le permitió a la defensa tener acceso a la información. Yo le pregunto al señor Noriega, si a usted lo llevan a un juicio, ¿usted no está de acuerdo que su defensa y usted tiene derecho a conocer de qué se le acusa y tener acceso a los documentos que la fiscalía tenga para probar el caso de que usted haya cometido el delito o no? ¿Usted no cree que eso es un derecho suyo? Bueno, ese derecho se lo negaron a Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia. Y este tribunal lo que hizo al poner los cuadernillos a disposición de la defensa es decirle, si usted se quiere defender, tiene que leerlo. Es más, claro, les dio el tiempo para que lo leyeran, lo estudiaran. ¿Para qué cosa? ¿Cómo la defensa podía hacer un contrainterrogatorio sobre esos cuadernillos o sobre esos casos si no lo había visto? Pregunta. Bien. Se acreditó la existencia de comunicación privadas impresas, mas no el origen de la misma, señor Noriega. No se acreditó la ausencia de autorización judicial para efectuar las intersecciones de telecomunicaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque intersecciones telefónicas hay todos los días en Panamá. Lo que usted tiene que probar es que estas no se autorizaron judicialmente, que es la forma legal de hacerlas. Eso no fue acreditado. No se acreditó en debida forma el uso del artificio de escuchas telefónicas, denominado sistema Pegasus. Mire qué cosa tan elemental. Las víctimas del delito no aparecen mencionadas en el hecho acusado.
El sistema Circle y MLN Protection no forman parte del hecho acusado. Las personas que manifestaron ejecutar los verbos rectores no formaron parte del hecho acusado. Fíjese todas las falencias de la presentación del caso. ¿Cómo fue que lo resumieron? Bueno, ineficaz, ineficiente y con falencia. Fíjese ahora este caso, que este es el que aparece en el testimonio de Noriega, que dice que es demoledor lo que él dice. Yo le voy a decir lo que es demoledor cuando yo le lea lo que es. No se acreditó con otros medios, más allá del dicho de Júbilo Grael, que el señor Mario Zúñiga se le diera seguimiento. No se acreditó, lo que vale en el proceso es lo que está allí. Lo que usted diga afuera es otra cosa. No se acreditó la ausencia de autorización judicial para efectuar esa conducta de seguimiento, persecución y vigilancia. Porque cuando se hace una vigilancia, si hay una autorización judicial, usted la puede hacer. De hecho, eso se hace todos los días aquí por seguridad, por el crimen organizado, lo que sea. Pero usted tiene que acreditarlo. El señor Mauro Zúñiga no formó parte del hecho acusado, seguimiento, en calidad de víctima. Y Júbilo Grael no forma parte del hecho acusado en calidad de sujeto activo. Delito de peculado por sustracción o por la variación de delitos del peculado por uso. No se acreditó a través de la auditoría que efectuaron la afectación patrimonial del Estado con respecto al sistema denominado Pegasus. Para que exista un peculado, se tiene que acreditar, ¿no?, una afectación patrimonial. Bueno, ustedes escucharon a las señoras auditoras. Ellos no acreditaron eso. Es más, no hay vinculación con Ricardo Martinelli en eso. No. No fue acreditada la disposición de bienes bajo custodia o aquellas realizadas sobre los mismos por el acusado relacionado con sus funciones. No fue presentado un inventario de bienes sustraídos del Consejo de Seguridad Nacional ni auditoría relacionada con los mismos. Entonces, ¿cómo se puede hablar de sustracción? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tengo las valoraciones. Le hice algunas ayer. El tribunal de juicio no debe conocer detalles de un caso. Fíjese que este tribunal de juicio no entró a la consideración de si era legal o no este proceso, como nosotros lo sí entramos porque no somos tribunal. Que esto, señor, a usted le gustaría que lo lleven a un juicio en la que le hagan una acusación sin hacerle una imputación y usted no se entere de qué lo están acusando. Esto se ve en el proceso de Kafka. Usted lo acusan. Joseph K. Se llama nadie sabe de qué lo acusan, ni nadie sabe quién lo acusa. Bueno, el tribunal no entró a considerar estas cosas, él simplemente entró al documento que le llegó. Le corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba. De todos los elementos admitidos en la fase intermedia, las partes renunciaron a un número plural de medios probatorios, de manera que al no ser evaluadas, no se concluyeron la prueba. Yo le voy a saltar esto porque yo esto le hablé ayer. Se le indicó a las partes que del ejercicio anterior reservaban sus argumentos y alegaciones. Estoy hablando que este tribunal sí le dio a los defensores la posibilidad de ver los cuadernillos y después de eso él les dijo, cuando ustedes se lean eso, ustedes harán el contrainterrogatorio. La defensa, cada vez que el Ministerio Público invocó uno de estos medios probatorios, dejó sentado que la develación efectuada no convalida lo que el derecho se debió hacer en la etapa intermedia, a espera del contrainterrogatorio como el tribunal lo dispuso. La evidencia no develada se traduce en evidencias que no deben ser practicadas. Vigencias de elaboración de pruebas conforme a la sana crítica. El respeto a la libertad probatoria. La inmediación tenida por el Tribunal Electoral con las pruebas evacuadas. Primero, la aplicación del artículo 381 del Código Procesal Penal en materia de valoración de prueba. La prueba obtenida con inobservancia, señor Noriega, de las formas y condiciones establecidas en este código o que impliquen violación de los derechos y garantías del imputado previstas en la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Panamá y el Código no tendrán valor ni servirán como propuesta, como presupuesto para fundamentar una decisión judicial. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes escucharon una mujer que trabajaba ahí en el Consejo decir a gritos que ella quería explicarle cómo había sido presionada, chantajeada para que acusara esto? Ustedes vieron allí cómo el testigo protegido presentó un documento que dice que lo hizo en su computadora, que resulta que era la computadora del señor
director del Consejo de Seguridad, el señor López. Que el señor López no sabía quién se le había dado. Y el señor López después dijo que él no conocía al señor Pití. ¿Se acuerda de todo eso? Bien. Los hechos relacionados con anterioridad al año 2016. Fíjese esto. En el testimonio de Rivera Calles, no se hizo una descripción de las evidencias. No se hacía responsable de lo mismo, dijo. Práctica de la proyección con salvedad del dispuesto en el artículo 381. No existencia de cadena de custodia. Fíjense todos los puntos que yo saqué de este documento. Brad Gmail, la contradicción en la descarga de la computadora, la contradicción con el autor. No explicaron las contradicciones en la edición del contenido. Víctima, reconocimiento del contenido de las impresiones. No hay una explicación de cómo salen esas comunicaciones del ámbito privado. Por ejemplo, se le dice, usted fue grabado, usted leyó, a usted le pidieron su celular para investigarlo. No. Usted sabe, usted vio un audio. No. Eso pasó en el juicio. La declaración de Rolando López, contradicciones con Ismael Pití. No presentaron la querella o denuncia contra Ricardo Martinelli. ¿Fíjense esto? Si usted mira todo esto, se da cuenta que en este proceso era evidente que desde que se armó en la Corte Suprema de Justicia, ahora sí, esto no está en el Tribunal de Juicio, se hizo sobre la teoría del lawfare, montar el espectáculo para que lo hiciera la Corte. Esto nunca pensaron ellos que iban a llegar al sistema penal acusatorio. Se iba a quedar en la Corte. Y las alabanzas se hacían a diario, con respecto a las violaciones que permanentemente hacía el juez de garantía. A la salud, a los derechos del imputado, a los derechos que tienen los abogados de conocer las pruebas, a todo. ¿Y cómo el fiscal montó este caso? Tampoco se hace alusión aquí a cómo se introdujo desde la Embajada de Panamá en la causa que se le envió a los Estados Unidos, documentos que nunca debieron entrar por esa vía porque no forman parte del proceso. Tampoco se vio eso. Lo que sí quedó claro es que los testigos de la Fiscalía se encargaron de decirle al Tribunal de Juicio que este caso fue montado. No fueron los testigos de la defensa. No sé, Fernando, fueron los testigos. Cuando yo escuchaba a los testigos, es más, los acusadores, el propio periódico La Prensa, en varias ocasiones titulaban que los testigos de la Fiscalía estaban destrozando el caso. Porque así era. Cuando al señor testigo protegido le señalaron, los abogados de la defensa, que la computadora donde él estaba haciendo esto y era del señor López, el que dijo, yo no sabía. Y el señor López nunca pudo justificar, había una contradicción. Entonces, además, a este testigo lo investiga el presidente de la República. El presidente lo interroga. Lo interroga. Y le fuerza. Sin la presencia de un abogado para él. Y no le advierten a él las consecuencias de esto que él iba a hacer. Y lo mandan para que presenten la denuncia. Pero al presentar la denuncia, lo premian y lo mandan para Washington. ¿Usted cree que un tribunal serio, señor Noriega, puede actuar en un juicio como este? Esto fue lo que escuchamos. Sellos rotos. Bueno, y lo otro, lo de la cadena de custodio de los CD. Todos violados. ¿Por qué es importante leer esto con serenidad? Yo entiendo la preocupación suya, la entiendo desde el punto de vista político. Lo que yo quiero que lo mire desde el punto de vista jurídico. Olvídese del problema político. Olvídese que usted es enemigo, amigo, o tiene odio a Martínez. No. Yo a mi peor enemigo le deseo que lo traten en el marco de la ley y la Constitución y usted no me verá jamás aquí estar haciendo imputaciones contra nadie. Y Ricardo Martinelli, como panameño, se merece que lo traten con respeto, en el marco de la ley y respeto a sus derechos.
en ese juicio no estaba Ricardo Martinelli, le he sostenido varias veces. En ese juicio estaba la justicia. Y quedó evidenciado toda una serie de falencias, tanto técnicas en la Corte, y algunas correcciones que tuvo que hacer el Tribunal de Juicio por las violaciones que se hicieron. El tribunal no anuló ninguna de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, simplemente en el juicio oral, con los documentos que tenía, la Fiscalía no tuvo la capacidad porque no existían las pruebas. Porque todo esto estaba hecho para que se resolviera en la Corte. A la cañona. Como lo estaba haciendo el señor Mejía. Es más, cuando se anuncia y se entrega los abogados de la defensa que la Corte no tenía competencia y el magistrado Ortega, en una sustentada posición, dice que la Corte no tiene, comenzaron una campaña ¿contra quién? Contra el magistrado. Fíjese. Miren la diferencia en cómo nosotros miramos la justicia y miren cómo se mira en Londres. Allá los tribunales están viendo esto, dentro de unas horas tendremos un fallo. ¿Usted cree que ellos van a atacar a la Corte Suprema y le van a decir que son unos vendidos? No. Pero aquí queremos atacar, destruir la poca institucionalidad cuando los jueces contradicen el sentido de la lucha política. Porque lo que hacen los jueces, en este caso de Ricardo Martinelli, en este caso en particular, es ceñirse a la ley. Igual pasó en los otros casos. Le traigo el caso de la Caja de Ahorro. El segundo tribunal se dio cuenta que no había delito. Si no hay delito, entonces, ¿qué proceso hay, pues? Y aquí no fue acreditado el delito. Y además, quedaron evidenciadas las contradicciones y la manipulación desde el Consejo de Seguridad. Yo le hice una pregunta aquí al director de la Policía Nacional. ¿Se recuerda? Que si la policía iba a seguir siendo la inteligencia política o la inteligencia contra la criminalidad. ¿Y cuál fue su respuesta? No. Nosotros vamos a hacer la inteligencia para perseguir el delito de acuerdo a la ley y la Constitución. Nosotros no estamos aquí para hacer ninguna campaña política a nadie. Ya. Así es. De manera que este caso, le recomiendo al señor Noriega que lea esto y se consiga un abogado penalista. Y al señor Doints. Yo no sé si él es penalista, pero consigue hacer una opinión. Y mi criterio en esto no es destruir el sistema, sino que aprendiendo de los errores podamos reconstruir el sistema. Yo no soy de los que piensan que hay que destruir a la nación para hacer una nación nueva, no. Esta es nuestra nación, este es nuestro país. Y a mí todo el que me habla de que hay que hacer un país nuevo, yo le tengo temor. Yo creo en los cambios, pero los cambios en la que la sociedad los entienda. Sí. Que podamos hacerlo al mayor consenso posible. Por eso mis críticas siempre van dirigidas a perfeccionar. El sistema democrático es un sistema en perfección constante. Y no es necesariamente yo destruyendo a mi enemigo pasa por la destrucción del país. Cuando eso pasa, yo estoy cometiendo un error. Por eso yo miro estas cosas con un sentido crítico. Y los leo. Nunca le presento una cosa a usted que yo no me haya leído. Yo le dije que me iba a leer la ley de ACP, aquí está, se la traje, y mire las contradicciones que he encontrado. ¿Estoy en contra de ella? No, yo estoy a favor de eso. Pero aquí el discrepar de alguien se ha convertido aquí en un delito. Por eso es que hemos limitado el pensamiento. Nuestro trabajo es abrir el espacio para que usted como televidente tenga la capacidad de pensar diferente a nosotros, piense simplemente. El momento en que usted piensa, usted se convierte en la principal activo de la democracia, un ciudadano informado. Eso es nuestro objetivo. Y luchar contra la contrainformación, contra las noticias falsas, contra la destrucción de la institucional, que es muy poco el oxígeno que le queda. O sea, hay que meterle oxígeno en forma acelerada. Hay quienes quieren destruirlo porque con ellos creen que se llevan a sus enemigos. No, el daño se lo hacen a todos, particularmente a los menos favorecidos.